Más feo que pegarle a tu abuela. Más feo. Más feo que pegarle a tu abuela. Una absoluta traición a todo lo que representa Ferrari. Las reacciones al Ferrari Luce, el primer coche eléctrico de la marca, nunca las había visto en todo el tiempo que llevo cubriendo la movilidad eléctrica. Así que hablemos del Ferrari Luce, de su diseño ultra controvertido, de por qué es así, por qué se ve así. Pero también hablemos de las cosas buenas que tiene este coche, de las cosas especiales que tiene este coche, y hablemos del hecho de que, aunque todo el mundo lo odia, ya se vendieron todas las unidades que van a fabricar. Empecemos por lo básico. Es un coche de 5 metros de largo, no lo parece. El diseño del Ferrari Luce lo hace parecer un coche mucho más compacto de lo que realmente es, y también esconde lo que es. Estamos hablando de un SUV, de un crossover, no lo parece. Las proporciones y la manera en la cual han diseñado este coche engaña bastante. Engaña en tamaño y engaña en lo que este coche es. 2 metros de ancho y casi 1,6 metros de alto. 1,544 metros de alto. Es un coche bastante prominente. Además, la batalla, la distancia entre ejes, es de prácticamente 3 metros. Eso le permite al coche ciertas cosas. De hecho, en términos de diseño, el Luce parte de la misma base que el purosangre, que es el SUV no eléctrico, el SUV de combustión de Ferrari. Son primos muy lejanos, pero son primos. Bueno, en teoría son primos. Además, tiene algunas características muy particulares que comparte también con el purosangre, como por ejemplo la forma en la cual se abren las puertas traseras. El diseño estuvo a cargo de Flavio Manzoni en colaboración con Lovefrom, que es la firma de diseño de Jony Ive, el diseñador del iPhone, y Mark Newson. Mark Newson también colaboró con Ive cuando Ive estaba todavía dentro de Apple para la primera versión del Apple Watch. Y sí, este coche es feo. Es que no hay otra forma de describirlo. Es feo, es un coche que es feo. Es difícil de defender el Luce a nivel estético. Es durísimo porque quieres que te guste, ¿no? Estamos hablando de Ferrari, tú quieres un poco, tal vez dices, sabes que no soy lo suficientemente sofisticado como para entender el diseño de Ferrari, entender el punto de vista de Jony Ive. Tal vez yo no estoy todavía ahí, tal vez con el tiempo llegaré ahí, pero es que es indefendible, es un coche feo. Es un coche feo con proporciones extrañas. Y el tamaño, proporciones e incluso el diseño como tal tienen una razón de ser, pero de eso voy a hablar un poco más adelante. Primero vamos al interior del coche. De hecho, el interior del coche está espectacular. Todo lo que no me gusta del exterior me gusta mucho del interior, y en mi opinión el trabajo que ha hecho Lovefrom, el trabajo de Jony Ive y de Mark Newson es en general muy bueno. Sí que tiene una pantalla multitáctil, pero Jony Ive ha explicado que el multitáctil dentro de un coche no debería de existir, que eso solamente distrae a las personas y que el valor de las interfaces dentro de un coche están en que sean físicas, porque de esa forma puedes saber exactamente dónde están cada uno de los botones y por medio del tacto puedes saber cuáles son sus funciones y puedes manipular aspectos del coche sin quitar tu vista de lo que está pasando en la carretera, en las calles. Yo no estoy del todo de acuerdo con eso, pero tiene bastante razón. Entonces, el interior del Luce combina muchos elementos tecnológicos muy nuevos con muchos elementos muy tradicionales de lo que te esperas en un coche y lo que te esperas en un coche de lujo y alto desempeño como es un Ferrari. De hecho, hay un montón de elementos en el interior del Luce que transmiten fuertemente el ADN de Ferrari. Y a pesar de lo que muchas personas dicen y critican mucho el trabajo de Jony Ive y de Mark Newson en el interior del coche, a mí me gusta bastante. Me parece que ese interior es espectacular, es arriesgado en los lugares correctos y tiene muy pocas cosas que no me terminan de gustar. De hecho, hay un detalle que a mí no me termina de gustar y es el ancho de los marcos de la pantalla multitáctil que está en el centro del salpicadero del coche. Es de lo poco que no me gusta. En general creo que es un interior espectacular. Y como coche eléctrico, parece ser un buen coche eléctrico. Yo solamente puedo soñar el día que Ferrari me mande un correo y me diga, vente a probar el Luce, después de decir tantas veces que es feo. No sé si me llamen, sospecho que no. Pero bueno, uno puede soñar y, en fin, aquí para eso estamos aquí, para soñar y para crecer. Pero como coche parece ser un muy buen coche eléctrico. 4 motores eléctricos, uno para cada rueda, además con un sistema de suspensión
activa loquísimo. Es una suspensión activa de 48 voltios con un tiempo de reacción tan rápido que no hacen falta barras estabilizadoras, loquísimo. Además, el control de tracción, al tener un motor para cada rueda, pues tiene un nivel extra. Se pueden activar o desactivar motores dependiendo de cómo estás conduciendo para ser un poco más eficientes. Tiene una batería de 122 kWh brutos o 115 kWh netos. Tiene carga rápida de hasta 350 kilovatios de potencia, que vale. No es altísimo, no está mal. 350 me parece una cifra muy respetable. Es verdad que si lo comparamos con muchas de las cosas que están pasando en China, bueno, pues no están tan a la altura, sobre todo si estamos hablando del coche que cuesta lo que cuesta, pero 350 kilovatios de potencia para la carga no está nada mal. Como es una batería tan grande de 122 kWh, el 10 al 80% a 350 kilovatios de potencia se hace en 23 minutos, que es una de las grandes quejas que muchos de los que todo el tiempo hablamos de movilidad eléctrica tenemos con las baterías tan grandes. No es tema para este vídeo, pero siempre es mejor una batería un poco más pequeña y que el coche sea más eficiente a meterle la batería más grande posible y luego tener cosas como esta, que aunque cargues a 350, el 10 al 80% termina siendo de más de 20 minutos. Así que como coche eléctrico parece ser un coche muy bueno y no podría ser de otra forma. Es un Ferrari, debería ser el mejor coche eléctrico de la historia, pero es un coche bueno. Acelera de 0 a 100 km por hora en poquito más de 2 segundos, tiene un poco más de 1000 caballos de potencia, es una bestia y seguramente la conducción debe ser impresionante, pero no es el coche más eficiente. No solo no es el coche más eficiente, sino que en teoría el diseño del coche es la propuesta de Ferrari de lo que tendría que ser un coche eléctrico ultra eficiente y de gran desempeño. Es decir, el Ferrari Luce es feo porque es una de las mayores expresiones de la forma debe de seguir la función y no al revés. Los coches, da igual si es un coche eléctrico o no, los coches deberían de seguir esa máxima. En términos de diseño y de ingeniería, la máxima es la forma debe de seguir la función y no al revés. Pero también es verdad que hay que vender coches y que a los coches nos entran por los ojos, así que hay un porcentaje de esa máxima que no se cumple y va un poco al revés. La función termina siguiendo la forma. El coche tiene que ser bonito. El coche no puede ser un utilitario y cuando vemos utilitarios, pues entonces son coches feos en donde simplemente los tenemos para que cumplan una función y lleven de A a B, pero queremos enamorarnos de los coches y entonces hay un porcentaje de la función debe de seguir la forma. Pero el Luce es una muy gran expresión de la forma sigue su función. Este coche se ve así, tiene estas proporciones y es feo, porque debería ser el coche eléctrico más eficiente que se ha diseñado. Y no lo es, pero es un coche muy aerodinámico. Y tiene esta forma y tiene este diseño porque Ferrari se ha visto enfrentado a lo que todos los fabricantes de coches se enfrentan cada vez que quieren hacer un coche eléctrico, y es cómo monto una batería grande en un coche sin hacer que el coche sea o muy grande o muy alto, o lo hacemos bajo, pero el espacio que tienen las personas entre el asiento y el suelo lo tenemos que reducir porque la batería tiene que caber en algún lado. ¿Qué hacemos? Históricamente los fabricantes toman dos caminos, hay más, pero en general son dos caminos cuando hablamos de coches con baterías relativamente grandes o grandes. Y es, haces un sub y con eso resuelves casi todos los problemas, porque pones en la batería, haces un coche alto, entonces ya no te tienes que preocupar por el grosor de la batería al hacer un coche alto. Tampoco te tienes que preocupar mucho por el espacio para las piernas de las personas que están dentro del habitáculo, porque en los subs los asientos son también altos, te sientas alto en el coche, así que hay más espacio para las piernas. Y además los subs suelen ser coches grandes y por lo tanto ahí también te ahorras cualquier problema que puedas tener en relación a meter la batería en la parte baja del coche. Por eso muchísimos coches eléctricos son subs. El otro camino es tirar por una berlina, y normalmente son berlinas deportivas porque los coches eléctricos te dan un desempeño muy alto, un par inmediato, entonces puedes aprovecharlo y hacer berlinas deportivas. ¿Y qué pasa con las berlinas deportivas 100% eléctricas? Que son largas. Y si le quieres meter una batería mucho más grande para poder entregar más potencia pero mantener autonomía, pues el coche es aún más largo. No es casualidad que el Model S mide 4,80 y pico metros, casi 4,9 metros. No es casualidad que el Xiaomi SU7 y todas sus variantes miden 5 hasta 5,1 metros de largo. No es casualidad que el Denza Z9 GT mide 5 metros. No es casualidad que el Yangwang U7 y U9 son coches de más de 5 metros de largo, porque así puedes meter baterías grandes. Las haces no tan gruesas, un poquito menos gruesas, pero tienes mucho espacio para meter una batería grande y de esa forma otorgas al coche de mucha autonomía, pero también de mucha potencia, y puedes entregar acelerones fuertes sin tener miedo o temor de que se te acabe la batería
inmediatamente. Así que esos son los dos caminos que normalmente toman los fabricantes cuando quieren hacer coches de grandes autonomías. ¿Qué ha hecho Ferrari? Ferrari se ha ido por la mitad. Ferrari ha tomado como elementos de las dos vertientes. Tenemos este coche que es como un Frankenstein, que es como el coche de Homero, ¿no? En donde alguien dijo, necesitamos hacer un coche deportivo. Sí, pero necesitamos que sea ultra eficiente. Sí, pero no puede ser pequeño. Sí, pero tenemos que pensar en que también sea un sub porque suelen ser el tipo de coche que más se vende. Sí, y tenemos que buscar unas proporciones un tanto distintas para que, aunque es un sub, un crossover, cuando lo veas no parezca tanto un crossover y parezca un coche más deportivo porque somos Ferrari. Sí, entonces hay como muchísimas cosas que se han hecho y al final ha quedado esto, ¿no? Es un coche rarísimo, es un coche con proporciones muy extrañas. Y lo de proporciones extrañas cuando se diseña un coche eléctrico nuevo no es exclusivo de Ferrari. De hecho, el segundo coche eléctrico más popular de la historia del mundo, el Tesla Model 3, pasó por exactamente el mismo proceso. No tan fuerte, la gente no estaba tan vuelta loca con el diseño del Model 3, pero la primera versión del Model 3, el prototipo del Model 3, luego cuando lanzaron la versión final, esas proporciones cambiaron muy ligeramente. Pero la primera reacción que tuvo la gente cuando vio el Tesla Model 3 en 2016 no fue necesariamente la mejor. El coche era un pelín raro. La posición del conductor es un poco más adelante de lo que normalmente estábamos acostumbrados a ver en coches en aquella época. Ahora esto es más común. ¿Por qué? Porque el espacio entre donde acaba el parabrisas y el maletero frontal es un poco más pequeño y se alarga por detrás para ubicar la batería, con una proporción un tantito rara, y obviamente en aquella época ningún coche no tenía parrilla y el Model 3 fue el primer coche popular, independientemente de eléctrico o no, sin parrilla. Pero hubo esa reacción. Y si se fijan, el Luce también tiene ciertas proporciones raras. Por eso parece ser más pequeño de lo que realmente es. A veces parece un poco la Cybercab de Tesla, pero la Cybercab de Tesla es mucho más pequeña, es 1 metro más pequeño, incluso un poco más de 1 metro más pequeño. Pero el Luce tiene estas proporciones raras siendo un coche de 5 metros de largo. Y ver ese coche con esa proporción tan extraña, creo yo que es parte del motivo por el cual nos genera un poco de rechazo. Sumado a que inmediatamente al ver Ferrari estamos comparándolo con cualquiera de los coches que Ferrari ha lanzado a lo largo de toda su historia. ¿Qué ha pasado? Que Ferrari, por intentar hacer algo distinto, que cumpla 6, 7 funciones, que pueda tener una batería grande, que sea largo, que sea grande, que sea sub, pero que no parezca sub, ha traicionado todos los valores de diseño que ha tenido durante muchas décadas. Y ha dado como resultado esto, que es feo. Ahora, yo digo feo, pero puede ser que a ti te encante y está muy bien. Respeto muchísimo tus gustos y este te puede parecer un coche muy interesante y puede que lo sea, puede que el Luce sea un coche muy interesante más allá de que no nos guste estéticamente. Pero es verdad que parte del legado de Ferrari, más allá de la propulsión del coche, de si es eléctrico o de gasolina, está en los valores de diseño de la marca. Y a mí me parece terrible que hayan traicionado esos valores de diseño de la marca con la excusa de hacer un coche 100% eléctrico. Me parece una traición para la propia marca, pero también me parece un poco una traición para la movilidad eléctrica, porque lo que te estás esperando, y yo creo que se puede hacer porque muchas otras marcas lo están haciendo, es que puedes aprovechar y jugar con el aspecto eléctrico a tu favor, y no, como en el caso de Luce, en tu contra. Eso genera una tensión muy interesante, pero muy negativa en términos de diseño, en donde parece que el diseño del coche y el legado de Ferrari está como chocando constantemente con la idea y el concepto mismo de la movilidad eléctrica. Y cuando ves el coche, al menos lo que yo siento cuando veo el Luce es como tensión constante entre ambas cosas. Pero es que además, todo ese trabajo que han hecho en cambiar proporciones, en hacer que el diseño siga la función, en meterle una batería inmensa de 122 kilovatios hora, no ha dado el resultado que Ferrari esperaba, o el resultado que te esperas con un coche de estas características, porque la autonomía con esa batería y con todo ese aerodinamismo son solamente 530 kilómetros en el ciclo WLTP. Es una pena. Es muy poca autonomía. Es muy poca autonomía para un coche que tiene un precio de $500,000 de euros. Porque ese es el precio del Ferrari Luce. Y para mí ese es el segundo aspecto de decepción que me genera el Ferrari Luce. Puede que todo lo que estoy diciendo en este vídeo se elimine en un segundo el día en que, si llega a suceder, me pongo a los mandos del coche, lo pruebo y digo, ok, todo lo que he dicho no tiene ningún sentido, da igual si el coche parece bonito o feo, la conducción y lo que es capaz de hacer este coche es impresionante. Pero es verdad que como coche eléctrico, aunque parece
parece ser un buen coche eléctrico en términos de dinamismo, en términos de tecnología, en términos del desarrollo de los motores y muchas otras cosas más, carga y demás, termina un poco perdiéndose, un poco desvaneciéndose cuando hablamos de un coche con una batería de 122 kWh que solamente ofrece 530 kilómetros de autonomía en el ciclo WLTP. Y es una pena, y aquí también viene otra cosa de la cual se habla poco, pero creo que estaremos hablando de esto mucho más a fondo a lo largo de los próximos años, y es ver cómo fabricantes legacy, fabricantes de toda la vida, no terminan de entender cómo entrar a la movilidad eléctrica. A diferencia de, por ejemplo, Porsche, que creo que Porsche hace de los mejores coches eléctricos que hay en el mercado. Siento yo que han hecho un muy buen trabajo entendiendo la movilidad eléctrica y haciendo coches interesantes, sobre todo, en mi opinión, sobre todo el Taycan y el Cayenne. Esos dos en particular me encantan. Y Ferrari buscaba que esto sea un momento iPhone con el Luce, pero en la movilidad eléctrica. Y lamento decir, Ferrari, que el momento iPhone de la movilidad eléctrica ocurrió en 2016, cuando se lanzó, de hecho, el Tesla Model 3, y cuando el mundo descubrió que se podían hacer coches eléctricos con mucha autonomía, mucha seguridad, mucha tecnología que la gente quería comprar. El Ferrari Luce es un intento de buenas intenciones, pero aparentemente mal ejecutado, de la entrada de la marca más prestigiosa del mundo de coches a la movilidad eléctrica, y me da mucha pena. Tal vez en un futuro lo podemos probar y haremos un segundo vídeo contando el Luce en carretera, pero de momento este es el coche más controvertido que he visto en años, y me encantaría saber qué opinas tú de este coche. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.